Antes de iniciar con el tema o el concepto de la presión atmosférica, vamos a analizar los conceptos de presión y de atmósfera. Empezaremos primero con el de presión. ¿A qué se refiere el término presión? Bueno, pues se refiere a una magnitud física que se encarga de definir de qué manera se puede caracterizar una fuerza resultante sobre una línea. Bueno, una vez que ya hemos visto el concepto de presión, es momento de tener una idea más clara sobre lo que significa la palabra atmósfera. Para ello vamos a ver lo que este concepto nos explica. Bueno, la atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra, gracias a la cual, o más bien, esta atmósfera o esta capa está en la Tierra gracias a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y pues tiene como función ser una capa protectora ante cualquier tipo de amenaza que sea proveniente del espacio exterior. La atmósfera ayuda a muchas cosas dentro de la Tierra, ¿verdad? Hace que se mantengan adecuadas las temperaturas para que la vida sea posible. También contiene el oxígeno, que es indispensable para que haya vida en la Tierra. Protege el planeta de los meteoritos provenientes del espacio al desintegrarlos. Y también se encarga de cuidarnos de los rayos ultravioletas del Sol. Ahora sí, es momento de hablar de la presión atmosférica y cómo se relaciona esto con lo que acabamos de ver. La presión atmosférica se refiere a la presión que logra ejercer el aire contra cualquier punto de la atmósfera. La presión atmosférica tiene o logra mantener un valor promedio de 1013.25 hectopascales, pero el mismo puede variar dependiendo de la zona geográfica y el clima en el cual se esté realizando la medición. Existen diversas unidades de medida para representar la presión atmosférica. Ahorita vamos a ver cuáles son. Está la utilizada en el sistema internacional, que es la llamada Pascal, o también los hectopascales. Pero también, sin embargo, se usan bares, milibares, atmósferas, milímetros de mercurio y torricelis. El valor de la presión atmosférica normal, eso quiere decir cuando estamos a nivel del mar, es de 760 milímetros, lo cual equivale a 760 torricelis, a 1013.2 milibares, a 101.325 hectopascales, o pascales, perdón, a 1013.2 hectopascales o también a una atmósfera. Dentro del principio de los líquidos, uno de los principios que más destaca es el principio de Pascal. Pero, ¿qué es el principio de Pascal? Bueno, este principio fue planteado por el físico matemático Blaise Pascal. Este principio indica lo siguiente: la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente de paredes indeformables se transmite por igual a todas las partes del líquido y paredes de dicho recipiente. También podemos mencionar dentro de este algunas características, como lo es que tiene una aplicación mucho más enfocada a la hidráulica y fue formulado por primera vez de manera más amplia a comparación de la propuesta de Arquímedes por Pascal en 1647. La presión que se aplica es una magnitud escalar dentro de este, y como tal no hay una dirección a la cual este vaya. Pero sin embargo, podemos decir que es una presión la cual es un vector perpendicular. También podemos decir con este o afirmar que la presión aplicada sobre un líquido contenido dentro de un recipiente va a todas las direcciones de dicho recipiente. Podemos generalizar este concepto o este principio en el siguiente enunciado: a mayor sección, menor velocidad del fluido. Y a menor sección, mayor velocidad del fluido. Pero ahora bien, ¿cómo podemos aplicarlo este principio? Bueno, este principio como tal tiene un modelo matemático, el cual es este general, el cual es F1 entre área 1 va a ser igual a F2 entre área 2. Pero, ¿qué son estos elementos? ¿Qué es F1? ¿Qué es A1? Etcétera. Bueno, estos principalmente se refieren a lo siguiente. F1 va a ser la fuerza número 1 aplicada. A1, el área 1 en donde se aplica la primer fuerza. F2 va a ser la fuerza 2 aplicada y A2 va a ser el área 2 en donde la fuerza 2 es aplicada. Tenemos esta imagen la cual nos indica o de manera más gráfica a qué se refiere dicho principio.
A raíz de este modelo matemático o de este modelo general, podemos obtener los modelos faltantes que podamos necesitar. Por ejemplo, para obtener F1, para obtener A1, para obtener F2, para obtener A2, etc. Bueno, principalmente debemos saber que este principio inicialmente se aplica en situaciones donde se requiere una fuerza pequeña y dicha fuerza pequeña va a generar una fuerza mucho mayor. Por ejemplo, se ocupa mucho en las prensas hidráulicas, pero también podemos observarlo en unos contextos más cotidianos, como por ejemplo los frenos hidráulicos de los vehículos, los elevadores de carga, los gatos hidráulicos, las direcciones hidráulicas de vehículos e incluso las sillas de los dentistas. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo podemos aplicar estos modelos matemáticos. Supongamos lo siguiente. En un émbolo de una prensa hidráulica se tiene un área de 8 metros cuadrados y se aplica una fuerza de 50 newtons. ¿Cuál será el área de la magnitud de la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor, cuya superficie es de 10 metros cuadrados? Bueno, principalmente para resolver esto necesitamos saber nuestros datos. Tenemos que hacer un pequeño despeje a dicha fórmula. Entonces nuestra fórmula ahora sería F2 es igual a A2 por F1 entre A1. Ahora hacemos nuestra sustitución y nos quedaría F2 es igual a 50 newtons por 10 metros cuadrados entre 8 metros cuadrados, lo cual nos daría un resultado de 62.5 newtons. Entonces, podemos decir que la magnitud de la fuerza del émbolo mayor es de 62.5 newtons. Bien, ahora yo les hablaré sobre el principio de Arquímedes y como primer punto a abordar, sabemos que el principio de Arquímedes es el nombre con el cual se conoce a un postulado realizado por el matemático y físico griego Arquímedes de Siracusa 287 años antes de Cristo. Por lo tanto, este científico señaló que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente, igual al peso del fluido desalojado. A raíz de este principio, se explica por qué ciertos objetos flotan en el agua y otros no. Por ejemplo, este principio lo aplicamos cuando nadamos o incluso cuando tiramos un objeto al agua, ya que el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido. Por otra parte, si el objeto flota, cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Algunas de sus principales características de este principio es que es utilizado para medir el volumen de un sólido. Aplica en cualquier fluido en reposo, pero en su mayoría el agua, y el volumen del fluido que desaloja corresponde al volumen desplazado por el sólido sumergido. Como dato extra, una de las aplicaciones principales de este principio se encuentra en la llamada prensa hidráulica, que se utiliza en las llanteras y talleres mecánicos para elevar con facilidad los vehículos para efectuar las reparaciones necesarias al vehículo. Para concluir, la principal fórmula para calcular el empuje que ejerce un objeto es el siguiente. Empuje va a ser igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por la aceleración de la gravedad. Bien, a continuación resolveremos un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. Y el problema nos dice que sobre un recipiente lleno de agua se sumerge completamente un objeto que desplaza un volumen de 0.078 metros cúbicos de agua hacia afuera. Si tomamos en cuenta la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, determina la fuerza de empuje que ejerce el objeto sobre el agua. Y al sustituir nos quedaría de la siguiente manera. Empuje sería igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.078 metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Empuje sería igual a 765.18 kilogramos por metros sobre segundos. Cabe resaltar que kilogramos y metros sobre segundos va a ser igual a newtons. Entonces, por lo tanto, nuestro resultado sería empuje igual a 765.18 newtons.